nuestra, nuestra brillante ponente para que nos delimite un poco mejor el tema. Procedo en este momento a compartirles un video de inicio y de bienvenida y posteriormente pues vamos de lleno a la charla. Muchas gracias por estar conectados. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan en el Congreso Latinoamericano de Trabajo Social 2021, un espacio completamente virtual y gratuito hecho por estudiantes para el trabajo social. Les saluda Lista Alain desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, el país de la eterna primavera. Y para el grupo organizador conformado por estudiantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Colombia, nos complace contar hoy con tu presencia. Hemos preparado ponencias, mesas técnicas, espacios de articulación, repensar, reconfigurar y resignificar el trabajo social en América Latina. Pero esto no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros socios y colaboradores. Es por eso que queremos agradecer a la Universidad Ryerson en Canadá, que a través del proyecto Right for Children and Youth Partnership nos apoyaron. A su vez, a las universidades, facultades y escuelas en Latinoamérica, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Escuela de Trabajo Social, a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, a la Universidad de Chile, a la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, a la Universidad Nacional de El Salvador, a la Universidad Industrial de Santander en Colombia, a la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de El Salvador, a su vez, especialmente a los movimientos y organizaciones estudiantiles, el Grupo Organizado de Trabajo Social en Guatemala, el Movimiento Estudiantil con Democracia en Bolivia, la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de Chile, los grupos del Centro de Estudiantes de Trabajo Social en Trujillo, el CTS en Honduras y a los estudiantes autoconvocados en Argentina. También especialmente agradecerte a ti por ser parte de este tanque de pensamiento que procura ser la conciencia crítica de América Latina. Por eso damos inicio a este espacio. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida, como nos había dicho Sandra Mayén, que es estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, es estudiante avanzada, y aquí quien les habla, Paola Moreno, estudiante avanzada de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina. Nosotras vamos a estar de moderadoras en este espacio que hemos llamado el Proyecto Ético-Político del Trabajo Social, y estará a cargo de esta presentación la licenciada Laura Sedán, a quien le daremos la palabra en unos minutos. Previamente vamos a hacer un breve resumen de lo que pensamos nosotros cuando organizamos este conversatorio. Le cedo la palabra a Sandra. Muchas gracias, Pao. Mucho gusto. Sandra Mayén, desde Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dijimos el resumen, ¿verdad? Para nosotros, conocer el proyecto ético-político aporta un marco normativo a la profesión en la búsqueda de achicar la brecha de la desigualdad en los países latinoamericanos. El combate a los estragos sociales causados por el neoliberalismo, en donde las poblaciones vulnerables se ven más afectadas, así como también identificar por qué es base para la regulación y reivindicación de la presentación del trabajo social de acuerdo a las necesidades sociales basadas en el contexto del área donde laboramos. Bárbaro. Vamos a dar entonces la palabra a la licenciada Laura Viviana Sedán, quien es profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y quien va a estar como nuestra principal voz en este conversatorio. Con Sandra iremos guiando esta charla con algunas preguntas que hemos armado. Por eso vamos a darle la bienvenida a la profesora Laura, que ella se presente y posteriormente comenzamos con el conversatorio. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes en este marco de inclusión
Les quería agradecer a todas ustedes y primero que todo felicitarlas porque realmente en este contexto en donde hay un alejamiento físico por este efecto mariposa de la pandemia, que nos ha llevado a tomar ciertas medidas, ustedes están más que eh, eh, alejando brechas, se están acercando a través de los lazos sociales, acercándonos y permitiéndonos generar debates al interior de la profesión y bueno, y para nosotros es más que importante. Eh, Como trabajadora social, para mí es un honor poder trabajar con ustedes esta tarde. Eh, para mí esto es una instancia más de aprendizaje. Yo siempre lo charlo con las alumnas a esto. Eh, Uno cuando eh, asume este rol, quizás también como moderadora, no solamente como docente, esto es asume la función de una construcción dialéctica del conocimiento y no una cuestión de un mero, digamos, pasar conocimientos de decir, bueno, esto es, sino generar instancias en donde podamos aprender todas y podamos generar nuevos cuestionamientos. Me parece importante en función de que estamos en un momento donde Latinoamérica está presentando complejidades y en donde los paradigmas que venían eh, rigiendo la profesión y también las incumbencias profesionales no bastan, no son quizás, ya han quedado obsoletos y en donde nosotros como profesionales y ustedes también como alumnos se están haciendo muchas preguntas. Yo pude observar que en el día de ayer se hicieron ponencias muy interesantes en donde se hablaban de reformas, de los planes de estudios, y me parece que son cuestiones que hay que comenzar a repensar y comenzar a desmenuzar, porque realmente tenemos una profesión que trabaja eh, justamente en la vida cotidiana y lo social no es más que parte de esto, de la vida cotidiana, el trabajo social, y evidentemente el hecho de que se junten estudiantes de toda Latinoamérica, me parece que ya estamos hablando de un trabajo social crítico y también con una mirada emancipatoria como yo la veo, ¿sí? Como yo la trabajo y me parece muy interesante. Y también que tiene que ver con esto del proyecto ético-político del trabajo social, que cuando ustedes me invitaron, para ser honesta, cuando eh, me invitaron, yo comencé a pensar, uno comienza a pensar, bueno, ¿qué es lo que, por dónde vamos por dónde empezar a problematizar esta cuestión? Porque en realidad, yo decía, bueno, no hay nada construido en este marco de incertidumbres, ¿sí? No hay aportes que uno pueda dar con certezas. Eh, a ver, yo me planteé proyecto ético-político con signos de pregunta, porque me parece muy interesante que al interior del colectivo profesional y de alumnos comencemos a hacernos preguntas acerca de esto. Si estamos hablando de lo ético-político solo, o si también tendríamos que agregarle un poco acerca de lo ético, ideológico y político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, quizás yo ya arranqué sin antes que ustedes me preguntaran, pero bueno, porque eh,
vamos a partir de que no somos una tabula rasa, ¿sí? Sino que venimos mirando las cuestiones ya desde marcos y quizás desde lentes eh, un poco ya prefijados, ¿sí? Y que esto es lo que eh, el contexto actual nos está pidiendo, que vayamos como desmenuzando esas miradas que tenemos. Todas, yo hace más de 18 años que me formé y para algunos puede ser más, para algunos pueden ser menos, pero uno se va cuestionando y habla de qué trabajo social estamos hablando, ¿sí? El trabajo social de pandemia, el trabajo social en situación de riesgo material, el trabajo social en situación de problemáticas simbólicas, y eso empieza a hablar de un trabajo social que no solamente atiende cuestiones materiales, sino también atiende cuestiones simbólicas que tienen que ver con quién, con los ciudadanos y con los derechos humanos de estas personas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de cambios de paradigmas y de formas de ver, ¿sí? Y de que tenemos que empezar a cuestionar el sistema de mercado, el sistema neoliberal, el capitalismo, y todo es un cambio de mirada. Entonces estamos hablando de que no podemos, esto tenemos que ver qué es lo que queremos pensar cuando hablamos del proyecto ético-político de nuestra profesión. Entonces yo me empecé a decir, bueno, ¿qué trabajo social o qué trabajadora social soy yo? Entonces empecé a decir, bueno, a ver cómo fui madurando en el tiempo, porque uno también en las prácticas profesionales o en la praxis, para ser más concreta, uno va madurando en el tiempo porque también así va madurando eh, eh, la vida misma, ¿sí? Uno no es el mismo que fue ayer, ni va a ser el mismo en el orden de, o sea, mañana, ¿sí? Porque el orden social, el orden de lo social en donde los sujetos viven la vida cotidiana, va cambiando y también vamos cambiando nosotros, ¿sí? Porque estamos todos, obviamente, en los mismos escenarios. Entonces, las incumbencias profesionales también se van modificando, ¿sí? Y también nosotros debemos ir modificándonos y no solamente ayornándonos a los nuevos paradigmas o a los nuevos modismos que vienen desde afuera, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿qué trabajadora social uno fue quizás, ¿no? Y uno en un principio, por las formaciones, por los programas de estudios, quizás tuvo un cierto sesgo, digamos, de una formación quizás conservadora en un primer momento, ¿sí? De una formación conservadora, quizás filantrópica y quizás un poco catolicista como, eh, como la que y eurocentrista, en donde tomábamos las categorías que venían desde otro lado y quizás las extrapolábamos sin preguntarnos demasiado si servían, si no servían, y eso mismo lo veíamos en los lugares de nuestro trabajo, ¿sí? En donde quizás podíamos o no preguntarnos muchos de los trabajadores sociales si eso estaba correcto o no, y eso estaba institucionalizado, o sea, eso se podía observar que nos veían como un mero ejecutor de políticas sociales y que podíamos, que era como el administrativo que rellenaba las planillas para ejemplo, un bolsón de alimentos o para el carnet hospitalario si
yo les digo, por ejemplo, en Argentina, un ejemplo, pero ustedes me pueden entender, un carnet hospitalario sería como para acceder a una cobertura de salud de manera gratuita. Se rellena una planilla en donde se pone simplemente lo normal, o sea, es como que si el hombre podría, yo podría observar la vida de la persona, es decir, tiene esto, sin poder observar otros aspectos que van más allá de mirar a la persona como como mirarlo en un espejo y poder describirlo. Y esto es propio de qué? De la modernidad, ¿sí? Y también de los paradigmas que sostienen la modernidad, ¿sí? Pero también son elecciones que uno va tomando a lo largo del tiempo y cómo uno va también madurando sus formas de implementar su forma de intervención social. Entonces, eh, yo me preguntaba, ¿qué tipo de trabajadora social fui? ¿Qué tipo de trabajadora social me encontré? ¿De qué tipo de trabajadores sociales me encontré cuando yo comencé a trabajar acá en Santa Cruz? Porque yo soy, bueno, una trabajadora social de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, que queda en el sur, una sureña, en donde había mucho por aprender, ¿sí? Yo me formé en la Universidad de Córdoba, en el centro del país, en donde había una formación muy interesante en ese momento, eh, en donde donde nos formaban con autores propios, con trabajadores sociales, en donde ya se comenzaban ellos a preguntar cuestiones muy interesantes, pero yo venía a una localidad chica en donde nadie se preguntaba nada. Entonces era como esa contradicción entre lo que yo venía como con una maleta llena de preguntas y de cosas, y bueno, y venía a un pueblo en donde me daban una planilla simplemente para que la llene y otorgue un beneficio. Entonces entras en esa contradicción ético-político en donde, bueno, en realidad todos dicen, bueno, no, vos no tenés un rol político, porque para las instituciones el trabajador social no está ligado a lo político, por supuesto, tiene un rol técnico en donde ellos te catalogan como el tecnócrata y, o sea, una visión totalmente, obviamente, burocratizada, que muchos la asumen porque es mucho más fácil, es mucho más fácil decir, bueno, sí, está bueno, o sea, hago esto, listo, relleno, me voy a mi casa. Y en cambio hay otra visión que tiene que ver con plantearse a la otra persona como un sujeto popular, un ser humano con derechos, pero vamos a ver qué tipo de derechos, porque en nombre de los derechos humanos o de los derechos se han hecho aberraciones, se han cometido aberraciones a lo largo de la historia de todos nuestros pueblos, no solamente de Argentina, ¿no? Nosotros tenemos como ejemplo las cuestiones que la última dictadura militar, que en nombre de los derechos humanos se han cometido las grandes aberraciones, pero ustedes saben que a lo largo de Latinoamérica, en nombre de los derechos también, nosotros estamos hablando de los derechos, pero de los derechos populares en un Estado democrático, obviamente, ¿sí? Estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, en este marco, uno ya está hablando de un proyecto ético-político en donde no tiene que desconocerse la cuestión de la ideología, de la política, del poder, de la ciudadanía, ¿sí? De la ciudadanía, de la necesidad de ir interpelándonos estas cuestiones. O sea, ¿de qué trabajo social queremos construir? O sea, cuando nosotros hablamos de nuestro proyecto, o sea, el proyecto es una construcción social, y esto no lo vamos a negar. O sea, nosotros como seres, o sea, como personas, somos personas sociales. O sea,
como los ciudadanos, los sujetos con los que nosotros trabajamos, y nosotros también somos personas parte de una sociedad. O sea, no estamos por fuera ni de la política, ni de la economía, no estamos ni por fuera de la cultura, no estamos por fuera de nada, como nos quieren quizás hacer entender todas las visiones sesgadas de esta mirada neoliberal, como si el sujeto pudiera pensar por fuera de todo eso, o quizás estas miradas en donde el hombre, nosotros atendemos a sujetos solamente carentes de necesidades materiales y nada más, como si no hubiera cuestiones, o como que la cuestión social solamente se limitaría a qué, a la fuente de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una visión reduccionista si hacemos una visión reduccionista de Marx, si decimos, bueno, la mirada crítica solamente, la miramos solamente como la fuente, como la falta de trabajo, estamos haciendo una mirada reduccionista. No, a la Licenciada, persona, ¿qué le falta? Sí. una consulta. Sí. Sabemos que en varios países de Latinoamérica pues no Mm, tenemos una legislación. sí. Entonces, ¿usted considera que es necesaria la existencia de una legislación reguladora y protectora de la profesión y de un colegio de trabajadores sociales en cada país latinoamericano que garantice el Sí. cumplimiento de la norma? Sí, mira, nosotros por eso, en función de todo lo que nosotros veníamos trabajando, de todo lo que nosotros te decíamos, en Argentina hubo un gran, por ejemplo, Argentina se cuestionó mucho estos aspectos que yo te estoy hablando. Por eso, a partir de 1961 y con el movimiento de reconceptualización, se comenzó a trabajar desde los colegios de trabajo social, o sea, con la FAP, que es la Federación Argentina de Colegios de Trabajo Social. Se comenzaron distintos movimientos para crear una legislación única. Después eso se corta en el obviamente con el paso de los distintos estados. Cuando volvemos al Estado de Derecho, se hacen distintos anteproyectos que no tienen la posibilidad de llegar a alguno, porque bueno, de acuerdo a que al poder político que sube, no había posibilidad alguna. Luego cuando la licenciada la doctora Silvana Martínez asume, es una colega nuestra, asume en el gobierno de la FAP, que es la federación que nuclea a los colegios de servicio social o de trabajo social de todas las distintas provincias que conforman la Argentina. Ella logra que todos los colegios puedan crear un anteproyecto de ley en donde se puedan nuclear todas las legislaciones que tienen que ver con eh, las distintas leyes de trabajo social que había, porque imagínate, en un país que es como Argentina, había distintos colegios de trabajo social y muchas legislaciones aisladas, más, o sea, en cada jurisdicción. Entonces, en el 2014, nosotros desde el 2014 contamos, desde el 10 de diciembre del 2014, contamos con una ley que nos permite, con una ley única, que es la Ley Federal de Trabajo Social, que nos permite que a lo largo y a lo ancho contemos con una ley de orden público, que bueno, que fue como una lucha que luego de 61 años que el colectivo profesional pudo tener, que marca obligaciones, derechos, y también, no solamente para el colectivo profesional, sino también, y que marca regulaciones, sino también es una garantía para el ciudadano. Y esta ley lo que habla es no solamente de esto y habla de esto que yo les digo. Es una ley que está pensada en clave popular y no liberal, porque muchas veces las leyes lo que tiene es que las leyes, si nosotros las pensamos en clave liberal,
son una ley llena de protocolos y los protocolos no se cumplen. Eso hay que decirlo y es verdad, ¿sí? Que hay un protocolo, no se cumple, y en cambio, si uno lo lee en clave popular, hay que hablar de que estamos hablando de ciudadanos y de derechos humanos, y eso hay que repensar. Y por otro lado, estamos hablando también de trabajadores sociales que tienen la necesidad de cumplir hacia ese ciudadano, obviamente, y también de la obligatoriedad de la formación, la obligatoriedad de su capacitación continua, y bueno, y de esto que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos ahora generando, estos espacios de, 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 de comunicación, de intercambio, de formación, porque en general, digamos, necesitamos generar nuevas estrategias, nuevas formas de, de poder brindar herramientas y sinergias. Obviamente nosotros entendemos que todo lo que pueda hacerse es desde abajo, ¿sí? Y charlando obviamente y socializando desde abajo, generando las herramientas que se hacen entre los trabajadores sociales y con la otra persona, ¿no? Desde una mirada, desde la educación popular. Por eso nosotros también en la carrera y desde la UMPA promocionamos mucho el trabajo social comunitario, la mirada de Paulo Freire, la construcción de las herramientas, no como las cuestiones dadas, ni tampoco una mirada sesgada ni binaria, sino como construcciones y como una cuestión de trabajadores sociales que estamos situados en una historia y que la tenemos que ir construyendo y también deconstruyendo para saber de dónde venimos, ¿sí? A ver, si quieren ir preguntándome para que no me vaya. No sé si te respondí la pregunta. Sí, licenciada, gracias. Pau, estás en silencio. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí estoy, ahí estoy. Laura, bien, hablando un poco de esto que vos hablaste en comienzo de los gobiernos neoliberales, estas definiciones que fuiste dando, que un poco responden a nuestra primera pregunta, donde hablábamos de qué era el proyecto ético-político y los desafíos que tenemos para una construcción colectiva de ese proyecto. ¿Cómo definiríamos o qué crees vos que necesitamos para definir ese proyecto ético-político dentro de estos gobiernos neoliberales que nos atraviesan a Latinoamérica? Primero y principal, lo que necesitamos es, bueno, hay una metáfora que siempre usa Silvana Martínez que dice es destapar las ollas, que a mí me gusta mucho, y es ver de qué estamos hechos, de qué está hecha cada olla de las cuestiones, de estas cuestiones. Tendríamos que ir por partes, ¿no? Primero de entender de que nada está por fuera de nada. Yo creo y apuesto por sobre todas las cosas de una definición clara del trabajo social, en tanto como el trabajo social como aquel que está inserto en la vida de los sujetos. O sea, tenemos que tener muy en claro quiénes somos, ¿sí? ¿Qué trabajo social queremos? ¿Sí? Eh, eh, y cuáles son las visiones de trabajo social que están eh, que están, digamos, operando dentro de la sociedad, ¿sí? Cuando uno hace una visión, eh, digamos, cuando uno tiene una lectura, si se quiere, por lo menos yo adhiero a una lectura, eh, si se quiere, crítica hermenéutica, yo puedo decir, bueno, hay una visión conservadora, por un lado, que quiere mantener el status quo, y hay una visión
como la que están teniendo ustedes, que es un poco atrevida, que quiere cambiar las cosas, que está bien, porque yo adhiero a eso, que se está repreguntando, que hay cuestiones que no encajan, y que por supuesto que hay que hacer cambios, ¿sí? Que no, me parece que hay que cuestionarse también que las definiciones de trabajo social que hay, millones, y que vinieron de los países europeos, no nos sirven, ¿sí? Porque la mirada desde afuera no hay, sino que tenemos que buscar definiciones latinoamericanas propias, ¿sí? Primero entender qué es el trabajo social, entender qué es lo material y qué es lo que nos constituye, ¿sí? No tener miedo a la asistencia, porque la asistencia es propia del trabajo social, pero también entender la cuestión social no solo como lo que yo les decía hace un rato, empezar a ver todas estas nociones, ¿no? Eh, como ir trabajando nociones de esto, de la cuestión social, como no solamente reducida a la cuestión material, sino a todas estas cuestiones que se van dando en el orden de lo social, ¿sí? Como por ejemplo, esto de la pandemia. La pandemia vino y mostró que estamos en la primera línea, ¿sí? Que somos trabajadores sociales, que tenemos que, o inclusive ustedes como alumnos también han colaborado, y seguramente en todos los países han colaborado en la pandemia, y yo debo sacarme el sombrero por las cuestiones, por todas las acciones que han hecho, que son impresionantes, ¿sí? Y por sus prácticas, que no han dejado de realizarlas. Y otra cuestión es dejar de lado la visión binaria de la práctica, ¿sí? Que la práctica no está escindida del pensamiento, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que nos han hecho creer en esta modernidad, como que si para hacer ciencia nosotros deberíamos dividir la práctica, la teoría de la práctica. Es una de las cuestiones que nosotros tenemos que reformar en los planes un poco en los planes de estudios, como que la práctica y la teoría es como que es una cosa y otra, y también es parte de la investigación, como que si los trabajadores sociales para hacer investigación tendríamos que tener como una especie de laboratorio, y en realidad la vida cotidiana no se mide, ¿sí? Estas cuestiones que también. Y una de las cosas es que es muy importante es la cuestión de poder, chicas, que en todas las instituciones y en la vida cotidiana el poder está, quizás vos no la vas a ver en un organigrama, no lo vas a poder ver no la vas a ver, pero digamos, la cuestión del poder es muy importante, porque nos han dicho también como que, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver con el poder, o no tenemos nada que ver con la política, pero todo es un acontecimiento político y es una cuestión de poder. Y nosotros tenemos que estar muy bien armados con estas cuestiones, porque exactamente son los movimientos sociales en donde los estudiantes, por ejemplo, participan, son los que generan los grandes cambios, o las personas con las cuales nosotros trabajamos son los que generan los grandes cambios. Y si nosotros como trabajadores sociales, como estudiantes o como próximos profesionales, no entendemos estas nociones de poder y de que ocupamos un espacio ideológico y político, ¿sí? Que tenemos una postura política e ideológica, o sea que lo que yo pienso y lo que hago no está escindido de un sentir y un pensar, me parece que estamos perdidos, ¿sí? Entonces, me parece que estas cuestiones las tenemos que tener súper claras a la hora de pensar en Latinoamérica cualquier proyecto ético político del trabajo social. Me parece que hay cuestiones o sea, por lo menos hay puntos que debemos repensarlos, porque por ahí nos quedamos con el tema, por ejemplo, de la ética, lo que está bien y lo que está mal, pero en realidad, más allá si el comportamiento es bueno o malo, o si tenemos que normar las reglas o no, lo que tenemos que ir pensando es qué trabajo social queremos y qué trabajo social hacemos, ¿sí? Eh, y cómo nos posicionamos en la arena de estos juegos de poder, porque en realidad nos han hecho creer, en realidad,
de que como que el trabajo social no tiene nada que ver con esto de posicionarnos, tomar un posicionamiento, o de no poder hacer nada, porque muchas veces en las prácticas nosotras hacemos como muchos análisis con las chicas, y muchos trabajadores sociales de Santa Cruz o de donde nos decían unas compañeras, me acuerdo que nos decían, siempre yo les hago que hagan un ejercicio, y bueno, y los colegas por ahí dicen, no, porque en la institución no me permiten hacerlo, entonces yo no hago nada, no me permite, yo hasta acá llegué. Bueno, entonces yo siempre les digo, ¿no? Buscar ese espacio que existe, porque en realidad nosotros tenemos que ir provocando esas rupturas, no nos podemos quedar en que no me permiten, ¿sí? Porque si bien a veces hay condiciones de precariedad laboral o hay condiciones en que las instituciones sabemos que la mayor parte, por lo menos en la Argentina, de los trabajadores sociales están insertos en instituciones gubernamentales o en el Estado, o simplemente la vida misma hace que vos encuentres un límite o un techo, pero dentro de ese techo ver cuál es el espacio de libertad que me queda, porque si no, eh, ¿qué es lo que yo le puedo decir al otro? Si yo misma me pongo un límite, Licenciada, ¿sí? justo partiendo de este proceso que usted está mencionando, ¿verdad? De que lo personal también es político, ¿verdad? Y lo hemos escuchado en tantos espacios que hemos tratado desde, tal vez desde el paradigma y desde la situación de Guatemala, pues es un aspecto que todavía nos está costando Mm. tanto admitir como ponerlo en práctica. Pero ya como última pregunta y para ya ir aterrizando en la idea, justamente lo que estaba mencionando, ¿verdad? La reivindicación del trabajador social, de la profesión. ¿Cómo logramos reivindicar la profesión del trabajo social en las áreas estatales de ejercicio de la profesión? A través del proyecto ético-político del trabajo social. O sea, para que no nos vean nada más, como usted mencionaba, como un técnico que va a llegar a llenar una ficha para dar una bolsa, ¿verdad? ¿Cómo logramos esa reivindicación a través del proyecto ético-político? Mira, yo creo que, sobre todo, yo creo que la reivindicación del trabajo social es el posicionamiento que vos asumas eh, en, eh, en la institución o en el lugar en donde vos ejerzas. O sea, esto tiene que ver con la singularidad del ejercicio de la profesión, porque pueden existir, esto siempre lo charlamos con las chicas, pueden existir normas, pueden existir leyes, pero si nosotras no conocemos las leyes, las normas, bueno, si no las trabajamos, no las apropiamos y no las hacemos nuestras, también esto queda en la nada, digamos, es letra muerta. ¿Sí? Esto es una cosa. Porque nosotros en Argentina contamos con una ley federal, pero si yo no la conozco, no la hago propia, no la hago carne, digamos, queda en la nada, es letra muerta. Pero también es como yo me posiciono y como yo entiendo de que yo voy a trabajar en otro lugar desde desde la transdisciplina. Es decir, que soy un trabajador social, que estoy formada y que yo voy a aportar mi propio conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que yo recibo en la universidad, que tiene un bagaje y que está obviamente certificado y que seguramente voy a tener resistencia por parte de otras profesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema? Que siempre nosotros nos encontramos con quién, con técnicos que en algunos países y en muchos países han sido formados como para abaratar el costo y hacen cuestiones muy similares a los trabajadores sociales. Pero esto siempre pasa, esto siempre es la posición que uno asuma también. Esto pasa por una cuestión de la posición, eh, por eso, político-ideológica y, y social que yo, trabajadora social, asuma. Es mi proyecto
como profesional que yo asuma. Yo puedo cambiar un servicio social en el que esté manejado por administrativo, pero si es mi, si es digamos, mi posicionamiento, ¿sí? Para hacerte más clara. También igualmente, eh, nosotros no vamos a, por más que tenemos una ley o tengamos una ley, no vamos a cambiar pensamientos que están muchas veces cimentados eh, em, de trabajadores sociales que ya hace mucho tiempo que están trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay que tener mucha cintura en esto, ¿sí? A mí, yo, a modo de ejemplo te lo digo, por ejemplo, yo, aparte de trabajar en la universidad, yo trabajo en un juzgado. En los juzgados, por ejemplo, se trabaja desde una visión, desde las leyes se aplican, obviamente, con una visión liberal, en donde son protocolares, bueno, vos aplicás la visión como vos querés, o sea, o te ajustás a la norma o te ajustás a la visión que vos, o sea, a cuál es tu visión como trabajador social y cómo vos querés laburar. Si vos querés hacer un trabajo de oficina, lo haces, y si vos querés hacer un trabajo de campo bien hecho, en donde ves a la persona como una persona que está padeciendo una situación, por ejemplo, de maltrato, eh, por ejemplo, de una situación de maltrato de género, vas, te movilizás en función de eso, estás cambiando totalmente la intervención, ¿sí? También puede ser que te encuentres con colegas que no te puedan entender ideológicamente en un marco de democracia o en un marco feminista, en un marco quizás de donde vos piensas como desde la patria grande, en donde vos hables todos estos términos que quizás nosotros estamos charlando y nos podamos entender, ¿sí? Porque su mirada ya es más conservadora, porque quizás ya están a punto de jubilarse y digan, no, esta chica de qué está hablando, o sea, o quizás está adhiriendo o no al proyecto actual de gobierno y haya diferencias de, en donde lo político se confunde con lo partidario, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que le obviamente le conviene al neoliberalismo, que siempre fue la mejor postura del neoliberalismo, que se confunde lo partidario con lo político, cuando no es así. Una cuestión es que yo pueda adherir a un partido político y una cuestión es que yo pueda, que yo tome una postura política en mi accionar, ¿sí? Que esto es totalmente diferente. Entonces, eh, uno puede llegar a distintos consensos con los otros y cambiar completamente el ambiente laboral y de trabajo. Y esto a mí me ha pasado. Al principio yo llegué a un ambiente de trabajo en la justicia en donde a mí me tachaban, por ejemplo, como quizás nosotros tenemos como radicales y peronistas que en Argentina es como River y Boca, ¿no? No sé si conocen vieron que River y Boca son como dos, si ustedes tienen como en sus países como dos cosas así, ¿no? Dos partidos, bueno, acá es muy tradicional, esto es el fútbol. Entonces cuando vos llegás y son todos como de River y vos llegás y sos de Boca, entonces, viste, todos te miran de reojo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago yo? ¿Viste? ¿Cómo me posiciono frente a esto? Y bueno, es crear legitimidades, es esto, ¿no? Es la historia de la creación de la legitimidad del trabajo social, es de posicionarte. Pero eso también es de cómo vos como profesional vas aprendiendo a crear a lo largo del tiempo y el desarrollo de todo esto, la creación de la legitimidad y bueno, y para eso estamos, para ir formándolos en esto, la creación de las legitimidades y de entender que en el ejercicio profesional nosotros tenemos que trabajar con el otro, con la persona, y bueno, y esto es una cuestión, digamos, que es de todos los días, ¿sí? Es ir creando estas legitimidades tanto para dentro del colectivo profesional
como para afuera, que son las personas a las que nos debemos, ¿sí? Muchas No sé si te gracias. Bueno, respondí la Ah, perdón. eh, Sí, gracias. sí, justamente la iba a invitar a Laura que vaya dando ya el cierre a este conversatorio, lo que ella nos quiera dejar como conclusión, y bueno, y de paso te cedo, Sandra, antes que cerremos, para invitar a la mesa técnica. Claro, solo hay una intervención del compañero Antonio Santamaría y nos indica, muy importante informarse sobre la ley de trabajo social e incluirla en el conocer de la historia de la profesión en el país. Y también aclarar que tiene que ser la historia que nos han enseñado y también la no oficial, dice, porque es muy importante. Y también menciona que maravillosa la militancia peronista de muchos y muchas trabajadores sociales en Argentina. Sí, tal cual, sí. O sea, porque el trabajo social no es un trabajo social ahistórico, es un trabajo social histórico y situado, muy bien por el compañero, es un trabajo histórico y que tenemos que trabajar la historia, chicos, porque si no conocemos la historia de cada uno de nuestros países, no podemos intervenir. O sea, podemos intervenir, pero de manera ahistórica, como nos ha pasado, y sin crítica, ¿sí? No podemos desmenuzar nada de la vida cotidiana de los sujetos con los que estamos trabajando y no podemos hacer prácticamente nada. Yo lo que les digo a las alumnas siempre, si no nos mueven digamos, por lo menos algo nos tiene que mover, si no nos mueve el susto o no nos conmueve, no nos podemos quedar paralizados. Hay algo que nos tiene que movilizar frente a estas complejidades, ¿sí? Me parece que es esto precisamente lo que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, licenciada. Le queremos dar las gracias por tan maravillosa información que comparte con nosotros. Creo yo que como latinoamericanos tenemos muchas cosas similares. Por supuesto, hay unos países un poco más adelantados en algunos procesos que otros, pero estamos en más o menos en sintonía por la situación sociopolítica y económica que hemos vivido en diferentes etapas históricas, ¿verdad? Les quiero dar las gracias a los compañeros y compañeras presentes en la llamada. Les quiero contar que posterior a la disertación y a la ponencia de la licenciada Sedán, tenemos una mesa técnica. ¿De qué se trata la mesa técnica? Si ustedes tienen preguntas, ustedes van a poder interactuar. Nosotros tenemos preparadas dos actividades que posteriormente en unos minutos les estaremos compartiendo, que nos van a servir a nosotros para saber qué tanto abrazaron la ponencia del día de hoy. Si ustedes tienen preguntas y que vayan a poderlas compartir con la licenciada Sedán, porque tengo entendido que ella también nos va a estar acompañando dentro de la mesa técnica. Entonces es súper importante que nos sigamos viendo en unos minutos y pues la charla la damos por terminada en este momento, la ponencia. A las 2 de la tarde iniciamos de nuevo con nuestra mesa técnica. Si quieren, pues afortunadamente pudimos terminar en tiempo.